Todos, ¿me confirman si se ve la pantalla completa, por favor? Sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con la charla del día de hoy que tiene que ver con los regímenes tributarios de primera categoría. Primero, hablarles de la institución, de la Defensoría del Contribuyente. Como muchos ya estuvieron en la charla de la semana pasada, esta parte la vamos a hacer un poquito más resumida. Y para ya entrar al tema de hoy, que son los regímenes tributarios de primera categoría. Si tienen alguna duda o consulta sobre el tema que vamos a hablar hoy, les pido por favor que la anoten o la recuerden para que al final podamos conversarlas todas, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, la Defensoría del Contribuyente o de DECON es un organismo público, tiene un poquito más de, bueno, va a cumplir 3 años ahora de funcionamiento. Fuimos creados para proteger y promover los derechos de las y los contribuyentes frente al Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República. Además, también fomentamos la cultura contributiva, lo que es educación tributaria para todas las personas que lo necesiten. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, pueden ser solicitados por personas o por empresas. Contamos con colegas con mucha experiencia en el ámbito tributario y nuestros servicios se solicitan a través de nuestra página web, que es ddcon.cl. Aquí está. Ahí ustedes pueden ingresar con su clave única del registro civil o la clave tributaria del Servicio de Impuestos Internos. Aquí están los servicios que prestamos. Tenemos representación judicial, representación administrativa, acompañamiento tributario, mediación ante Servicio de Impuestos Internos, orientación y apoyo, la emisión de informes y opiniones técnicas y la recepción y gestión de quejas. No quiero ahondar más en esto, lo hablamos con más detalle en la charla pasada, pero en caso de que ustedes no sepan cuál de estos servicios es el que más necesitan, pueden seleccionar la opción no lo sé, no lo tengo claro. Ahí pueden describir su situación, en qué se encuentran, y ahí mis colegas van a ver cuál es el servicio que más se acomoda a esa situación y les van a entregar una propuesta de servicio. Cuando ingresan a ddcom.cl con su root y clave única o clave tributaria, les va a pedir llenar un formulario la primera vez que ingresen. Ahí tienen que completar todos sus datos y es importante que el correo electrónico esté bien tipiado y sea uno que revisen periódicamente, porque ese es nuestro principal medio de comunicación con ustedes. Bueno, también comentarles que tenemos derechos como contribuyentes que están dentro de la Constitución de nuestro país y dentro de diversas leyes. Y si piensan que son vulnerados, pueden solicitar nuestro servicio como Defensoría del Contribuyente y nosotros los podemos apoyar. Aquí tenemos más o menos un esquema de lo que son los derechos. También los vimos con más detalle en la charla de la semana pasada, pero en resumidas cuentas tenemos derechos a ser atendidos respetuosamente, a que se presuma de que actuamos de buena fe. También tenemos derecho a rectificar nuestras declaraciones en caso de que nos hayamos equivocado, a que las instituciones que pueden ser el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas o la Tesorería General de la República actúen conforme a las leyes que los rigen, que no se tomen atribuciones que no les correspondan. También tenemos derechos ante procedimientos que, en resumen, es que existen diversos plazos de prescripción y caducidad de deudas, ¿ya? Entonces, si tenemos alguna deuda de 20 años, por ejemplo, podemos revisar si es que ya está prescrita y que se anule y ya no nos sigan cobrando algo tan antiguo. También tenemos derecho a que se nos informe sobre nuestros derechos y también a que se nos informe el estado en que está la fiscalización que pudieran estar llevando a cabo contra nosotros, cuáles son los pasos a seguir, etcétera, que se nos dé información sobre todos estos procedimientos. Y también derecho a impugnar o reclamar actos que hayan realizado las instituciones contra nosotros.
Aquí como mencionaba la semana pasada, en caso de que en una fiscalización el Servicio de Impuestos Internos determine un impuesto a pagar distinto al que nosotros creemos que es correcto, nosotros podemos reclamar o impugnar esa decisión y ahí poder llevar a cabo una negociación, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, ahora vamos con el tema que nos convoca el día de hoy, que son los regímenes tributarios de primera categoría. Como les comentaba la semana pasada, tenemos principalmente dos categorías en nuestro sistema tributario. La que es la segunda categoría, que son las rentas del trabajo, las que percibimos los empleados como yo o trabajadores independientes que emiten boletas de honorario. Esa es la segunda categoría, donde prevalece más el trabajo, conocimiento o esfuerzo físico por sobre el capital. Y por otra parte tenemos la primera categoría, que es donde se incluyen todas las actividades de comercio, de industria, y que son donde predomina más el capital o la inversión que yo realizo en el negocio por sobre el trabajo en sí. Entonces, la charla de hoy, que son los regímenes tributarios, se enfocan en los que están en primera categoría, ¿ya? La mayoría de los emprendimientos son de primera categoría, actividades comerciales, si ustedes compran y venden productos o si fabrican y venden productos, esas son actividades de primera categoría que por lo general también están afectas a IVA. Y acá tenemos este esquema de cómo funciona la primera categoría. Yo puedo ser socio, accionista o propietario de una empresa que tiene un RUT distinto al mío, o también en primera categoría yo puedo iniciar actividades con mi propio RUT. Pero aquí tenemos como la figura más general que es una empresa y el dueño, ¿ya? Yo cuando comienzo mi emprendimiento, mi negocio, a través de una empresa, que es un RUT distinto, es una persona jurídica distinta a mí, la empresa va a realizar las actividades, va a comprar los productos, a venderlos a un mayor valor y a generar una utilidad. La utilidad que genera la empresa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año, toda esa utilidad va a estar afecta a un impuesto de primera categoría por regla general, ¿ya? Y va a tener que pagar impuesto de primera categoría. Entonces, yo como dueño para recibir ese dinero, la empresa tiene que distribuirme las utilidades. Entonces, la empresa que genera estas utilidades y paga el impuesto de primera categoría, me las distribuye a mí como dueño. Y yo como dueño voy a tributar por esa utilidad que percibo, voy a pagar impuestos por esa. Pero puedo utilizar como crédito contra ese impuesto el impuesto de primera categoría que pagó la empresa. Ese es el sistema de integración que es como el sistema general que nos rige en nuestro país. La empresa genera utilidad, paga un impuesto por esa utilidad, me la distribuye a mí como dueño, yo pago impuesto por esa utilidad que percibo, pero puedo rebajar el impuesto que pagó la empresa. ¿Ya? Aquí, bueno, pueden ser más, si son dos socios, ahí se distribuye proporcionalmente, 50 y 50 o como se hayan acordado ellos. Pueden ser 10 socios, 100 accionistas, la sociedad anónima abierta que transan en bolsa tienen miles de accionistas, ahí se van dividiendo la propiedad en porcentajes más pequeños y el impuesto de primera categoría que pagó la empresa también se distribuye en esa proporción. ¿Ya? Este es como el esquema general. Y tenemos lo que son los regímenes de tributación. En resumidas cuentas, ¿cuándo se elige el régimen de tributación al que va a estar afecto a mi empresa? Cuando doy inicio de actividades o dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de inicio de actividades. Esos son los plazos. Si me paso de los 2 meses, me van a aplicar una multa. Y la otra opción es desde el 1 de enero al 30 de abril del año calendario. Es decir, si yo inicié actividades, constituí una empresa que inició actividades el año pasado, 2024,
Ahora en 2025 tengo hasta el 30 de abril para poder cambiarla de régimen. En caso de que me haya equivocado o me lo otorgaron por defecto y quiero cambiarme, tengo plazo hasta el 30 de abril para poder realizar ese cambio. Y aquí tenemos algo muy importante, que en el caso de que ustedes cuando le inicien actividades a su empresa y no escojan el régimen tributario, el Servicio de Impuestos Internos va a verlo, el monto del capital que tiene la empresa y lo va a redirigir automáticamente a un régimen. Si cumple con los requisitos para el régimen ProPyme general, lo va a asignar ahí. Si no cumple con esos requisitos, va a ir al régimen general semi-integrado, que es el régimen para la grande empresa, el que no puede utilizar todo el impuesto de primera categoría como crédito, que es como el más, que tiene una carga tributaria más alta, por así decirlo. Y en ambos casos va a ser con contabilidad completa. Entonces, es muy importante que ustedes al momento de iniciar actividades ya tengan claro a qué régimen se va a acoger su empresa, porque si no, los va a tirar por defecto alguno de estos dos y además con contabilidad completa. ¿Y qué significa tener contabilidad completa? Es prácticamente tener que contratar a un contador porque hay que llevar muchos registros que son complejos, hay que hacer balances, hay que llevar el libro diario, el libro mayor, otros controles de existencia, etcétera. La contabilidad completa en sí es compleja. En cambio, si ustedes eligen voluntariamente el régimen ProPyme general, van a poder llevar contabilidad simplificada. O el régimen ProPyme transparente, ese también tiene contabilidad simplificada. Y como su nombre lo dice, la contabilidad simplificada es mucho más sencilla. Ahí solo tienen que llevar un control de los ingresos y de los gastos que van llevando y es mucho más fácil. Lo pueden llevar incluso a través de una planilla Excel. Y ahí ya tendrían casi cumplida la obligación de la contabilidad cuando es contabilidad simplificada. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan claro a qué régimen quieren acogerse, cuál es el que les conviene más o lo acomoda más. Más adelante vamos a ver un ejemplo de tributación, un numérico ahí comparando los regímenes para que quede un poquito más claro toda esta situación. Acá tenemos una diapositiva con la información que aparece cuando uno, perdón, ah, ¿aló? ¿Hay alguien por ahí? Hola. ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de Eh, acá o de sí. allá? Eh, Es que no ha ido avanzando la presentación. a mí me dicen que sí cambiaban. Disculpa, a ver, alguien más que hubiera estado presente, ¿se veían las diapositivas cambiarse? No estaba Sí, avanzando, pero recién ahora están avanzando. Pero no lo tienes en presentación, sino que está en el diseño de trabajo. Sí, recién me salí. A ver, voy a compartir de nuevo. Ahí se ve tu bello rostro y Un momento. eh, ahora sí, A ver, voy a avanzar ahí. ¿Cambió? sí, ahora sí. Ya. Entonces, bueno, aquí resumiendo, este Es era que el esquema está, del que hablaba anteriormente, donde teníamos la empresa y el dueño, que puede ser socio accionista. Como les decía, la empresa determina una utilidad, paga impuesto por esa utilidad y le distribuye esa utilidad al dueño y el dueño puede utilizar como crédito ese impuesto en sus impuestos finales. Más adelante vamos a ver un ejemplo numérico con esto para que les quede más claro, ¿ya? Acá lo que les comentaba de que si ustedes no eligen el régimen al momento de iniciar actividades, el Servicio de Impuestos Internos por defecto los va a clasificar como ProPyme general si es que cumplen con los requisitos
y con contabilidad completa. Y si no cumplen con los requisitos, van a ir al régimen general semi-integrado, que es el régimen con una carga tributaria mayor y también es con contabilidad completa. Entonces, por eso es importante que ustedes elijan el régimen tributario al momento de iniciar actividades, porque ahí van a poder seleccionar la contabilidad simplificada, que como su nombre lo dice es bastante más simple, más sencilla, más fácil, y la pueden llevar incluso ustedes mismos sin necesariamente tener que pagarle a un contador. Si es que ustedes son ordenados y responsables, podrían llevar ustedes la contabilidad simplificada. Acá mostrarles en la página del Servicio de Impuestos Internos, cuando ustedes entran con el RUT de su empresa o emprendimiento y ya escogieron el régimen tributario, en el costado superior derecho les va a aparecer en qué régimen está. En este ejemplo es régimen ProPyme general con contabilidad simplificada. Ahí les va a aparecer contabilidad simplificada. Si es ProPyme transparente, va a decir solo ProPyme transparente porque esa lleva contabilidad simplificada en todos los casos. Bueno, acá tenemos todos los regímenes tributarios disponibles en nuestra legislación. Vamos a hablar de cada uno, pero es como para que tengan una visión general. Tenemos el régimen semi-integrado, el régimen general, que es para las grandes empresas principalmente. En este caso, el impuesto de primera categoría que gana la empresa solo puede ser utilizado un 65% como crédito para sus dueños. ¿Ya? Luego tenemos el ProPyme general, que está enfocado en las pymes. La empresa paga impuestos de primera categoría y la cantidad que decida distribuirse a los dueños va a ir con el crédito que corresponda. Luego tenemos el ProPyme transparente. En este caso, la empresa no paga impuestos de primera categoría, sino que el dueño o propietario recibe toda su utilidad y él tributa con impuesto global complementario por esa utilidad. Ahí vamos a ver un ejemplo numérico y van a ver como las características de esto. Luego tenemos las empresas no sujetas al artículo 14, que está orientado principalmente en organizaciones sin fines de lucro. Aquí están las fundaciones, las cooperativas, las asociaciones gremiales, ese tipo de entidades. Luego tenemos las rentas presuntas, que son tres actividades solamente que pueden acogerse a este régimen, que son la actividad agrícola, la de transporte terrestre de carga o pasajeros y la minería. Tienen bastantes requisitos, ahí los vamos a ver cuando lleguemos a la renta presunta. Y por último, en los regímenes tributarios especiales de tributación simplificada para pequeños contribuyentes. Les hablé un poquito de esto la semana pasada para actividades muy específicas. Al final vamos a ver con detalle cuáles son. ¿Ya? Entonces, empezamos. Aquí tenemos en primer lugar el régimen general, el semi-integrado también conocido, que es para las grandes empresas principalmente. Estos obligatoriamente tienen que llevar contabilidad completa. Los dueños, propietarios, socios, accionistas tributan sobre los retiros de utilidades o distribuciones de dividendos que realiza la empresa para ellos. Deben llevar el registro de rentas empresariales y, como les decía, el crédito de impuesto de primera categoría que paga la empresa solo puede ser utilizado un 65% por parte de sus propietarios. ¿Ya? En este régimen puede entrar cualquier tipo de empresa, no tiene requisitos, pero como les decía, está orientado más para las grandes empresas. Ese fue como el fin que tuvo el legislador cuando hizo la ley, que las grandes empresas tienen este régimen y solo pueden utilizar un 65% de crédito de impuesto de primera categoría a sus propietarios cuando se distribuyen las utilidades. La tasa de impuesto de primera categoría es de un 27%. Es decir, si una empresa de esta genera una utilidad de 100 millones durante un año,
va a pagar 27 millones de impuestos. ¿Ya? Ahora ya a lo que nos puede servir un poco más para los pymes, que son el régimen pro pyme general. También nombre formal es los del artículo 14, letra D, número 3, que es como ya hablando ya más tributariamente, por así decirlo. Si conocen algún contador y le dicen, el 14 de 3 es el pro pyme general. A diferencia del el régimen general semi-integrado, aquí tributa en base a ingresos percibidos y gastos pagados, ¿ya? Y tiene la opción de poder llevar contabilidad simplificada. Esa opción hay que ejercerla. Si no ejercen la opción de llevar contabilidad simplificada, van a tener que llevar contabilidad completa. Acá también los socios, los dueños o propietarios tributan en base a los retiros de utilidades o distribuciones de dividendos que se realicen. En el ejemplo ahí les voy a explicar un poco más en detalle para que se entienda a qué se refiere esto. ¿Ya? Aquí el crédito de impuesto de primera categoría que pague la empresa puede utilizarse completamente, a diferencia del semi-integrado que se utilizaba solo al 65%. Como el nombre lo dice, está orientado a micro, pequeños y medianos contribuyentes. Ese fue el cambio que se hizo en la ley que empezó a regir en el año 2020, que se crearon estos regímenes ProPyme. Este es el ProPyme general. Tiene ciertos requisitos. Hay que tener un promedio de ingresos, es decir, de ventas, de los últimos 3 años menor a 75.000 UF, que son casi 2.900 millones de pesos en ingresos. Se puede acceder por una vez, pero siempre que no exceda de 85.000 UF, que son más de 3.200 millones de pesos, ¿ya? Igual son montos altos. Por lo general, casi todos los emprendimientos van a poder acogerse a este régimen si quieren hacerlo. Puede ser todo tipo de empresas, pueden ser EIRL, sociedad de personas, donde están las limitadas, por ejemplo, o sociedad por acciones, también sociedad anónima. La tasa de impuesto de primera categoría, aquí un paréntesis porque puede enredar un poquito. Para el año 2024, el año pasado, la tasa era de un 12,5%. Es decir, si la empresa generaba una utilidad de 100 millones, pagaba impuestos de primera categoría de 12 millones y medio. Para este año, lo que dice la ley, es decir, para ahora 2025, que va a ser de un 25%. Es decir, si gana 100 millones, 25 millones van a ser de impuestos. No obstante, hay conversaciones en el Ministerio de Hacienda, con el Congreso y las comisiones correspondientes, en que quieren mantener esta tasa de 12,5 para este año 2025, el 2026 y 2027, y subirla gradualmente hasta después volver al 25% en un futuro. Eso está en veremos. Entonces, al día de hoy es 25%. No obstante, si aparece alguna noticia, si se aprueba este proyecto, ahí van a poder revisar en nuestra página y redes sociales que va a decir 12,5, ¿ya? Ese es el paréntesis que quería mencionar. Y luego otro régimen es el ProPyme transparente, ¿ya? Al igual que el ProPyme general, determinan su resultado tributario, su utilidad, en base a ingresos percibidos y gastos pagados, mediante contabilidad simplificada. A diferencia del régimen ProPyme general, esta empresa no paga impuestos de primera categoría, sino que los dueños, los propietarios, socios, accionistas, deben pagar los impuestos finales de acuerdo al resultado que determine la empresa. También está orientado a pequeños, medianos y micro empresarios. Los requisitos son prácticamente los mismos que para el ProPyme general en lo que tiene que ver con ingresos. Hay que tener en 3 años un promedio menor a 75.000 UF, que como les decía son casi 2.900 millones de pesos. Se puede exceder una vez, pero que no exceda de 85.000 UF estos ingresos.
Aquí la diferencia con el ProPyme general es que los dueños de la empresa que esté en el ProPyme transparente tienen que ser personas naturales. No puede ser una empresa chilena dueña de otra empresa chilena que sea ProPyme transparente. Aquí existe esa restricción. Solo puede ser una empresa dueña de una empresa ProPyme transparente cuando es una empresa extranjera. Ya, esa es como la distinción. Y como les comentaba, no pagan impuestos de primera categoría en las empresas que están en este régimen, sino que los dueños o el dueño tributa en base al resultado. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo comparando estos tres regímenes para que vean, tengan una idea de en qué les puede afectar en que esté en uno u otro su empresa. Aquí vamos a tomar ciertos supuestos, es que la empresa generó una utilidad de 30 millones en el año, es decir, tuvo ingresos, le restó los gastos y los costos y eso, la diferencia fue de 30 millones durante el año, durante el 1 de enero y el 31 de diciembre. Otro supuesto es que la empresa va a distribuir toda la utilidad, es decir, los 30 millones, y que el socio dueño o propietario no recibe otro tipo de renta durante el año. Es decir, su único ingreso es la utilidad que le da la empresa. ¿Ya? Y acá tenemos comparados los tres regímenes. Tenemos el ProPyme general, el ProPyme transparente y el semi-integrado. Entonces aquí vamos línea por línea. La base afecta a impuestos de primera categoría. Los 30 millones. La utilidad determinada según normas tributarias fue de 30 millones. En el ProPyme general, la tasa del 12,5, es decir, los 30 millones por 12,5 me dan impuesto de 3.750.000. En el ProPyme transparente no hay impuesto de primera categoría, entonces cero. Y en el semi-integrado es de un 27% la tasa, es decir, 8.100.000. ¿Ya? Ahí vemos la tributación de la empresa en sí por esos 30 millones. Dependiendo del régimen, cambia el impuesto a primera categoría que va a pagar. Luego tenemos la utilidad a distribuir después del impuesto de primera categoría. Como yo tenía 30 millones en mi cuenta corriente o la platita, el efectivo que tenía la empresa, le tengo que restar el impuesto que tengo que pagar porque es un flujo que me afecta a mi caja. Es decir, de estos 30 millones, como tuvo que pagar 3.750.000, me quedaron disponibles 2 millones, que sea 26.250.000. En el ProPyme transparente, como no tuve que pagar nada, tengo los 30 millones completos. Y en el semi-integrado, como tuve que pagar 8.100.000, solo me quedan disponibles 21.900.000. ¿Ya? Como en el supuesto decía que vamos a distribuir todo, eh, estamos tomándolo así. Entonces, en el caso del ProPyme general, voy a distribuir todo lo que tengo disponible a mi dueño, es decir, los 26.250.000. Y a esto hay que hacer aquí algo que se llama incremento por impuesto de primera categoría, algo un poquito difícil de entender, pero como les comentaba, nuestro sistema es integrado. Entonces, el impuesto de primera categoría que pagó la empresa, el socio o dueño lo puede rebajar. Pero para poder rebajarlo tengo que incrementarlo en mi base, por eso aquí se suma, ¿ya? Entonces, aquí tengo que sumarle los 3.750.000, aquí por temas de decimales, no es exacto, pero es un cálculo matemático. Entonces, lo que va a tributar el dueño aquí en este caso son estos 29.999.996. Eso es lo que el dueño va a tener que considerar en su base imponible de impuesto global complementario. En el ProPyme transparente los 30 millones y en el semi-integrado 30 millones. La tabla del impuesto global complementario va por tramos y dependiendo de en dónde se encuentre va a aplicar una tasa. En este caso, estos 30 millones están en el tramo del 8%.
Si fueran, no sé, 60 millones, el tramo va a estar más arriba, va a ser más alta la tasa, pero el impuesto global complementario es progresivo, es decir, los primeros 10 millones, por ejemplo, están exentos. Después de 10 a X monto se aplica un 4%. Después lo que exceda se aplica un 8%. Va así por tramos como una escalera. Por eso después se aplica esta rebaja que está más abajito, ¿ya? Eso es como en resumidas cuentas cómo funciona el impuesto global complementario. Entonces, yo como dueño, si mi empresa está en el régimen ProPyme general, estos 29.999.996 los voy a multiplicar por el 8%, me va a dar 2.400.000. En todos los escenarios me da 2.400.000 y le rebajo este 1.340.000, que es la rebaja que me dice la tabla del impuesto global complementario por ir como esta escalera. Para yo no tener que estar calculando cuánto es, la tabla me dice al tiro, mira, tú si estás en el 8, rebájale este 1.340.000. ¿eh? ¿Ya? Y ahí me da el impuesto. En todos los casos me da 1.059.000 y aquí puedo rebajar el crédito por impuestos de primera categoría que pagó la empresa. Entonces, yo si estoy en el ProPyme general, mi empresa pagó 3.750.000 de primera categoría, acá lo puedo rebajar y a mí como socio me va a dar una devolución de 2.690.000 en el ProPyme general. En el ProPyme transparente, la empresa no paga impuesto de primera categoría, así que todo yo lo tributo yo como socio, entonces no tengo ningún crédito que rebajar y el impuesto a pagar es 1.059.000 que va a tener que yo pagar como socio. Y en el régimen semi-integrado, como tenía 8.100.000 de crédito, eh, voy a rebajar esos 8.100.000, pero tengo que restituir el 35%, entonces ahí me da una devolución de 4.205.000. Pero ustedes dirán, me da devolución, quizás me conviene más, pero aquí lo que hay que hacer es ver la carga tributaria final. Entonces tengo que sumar el impuesto que pagó la empresa y el impuesto que pagué yo. Entonces, en el ProPyme general, como la empresa pagó 3.750.000 y yo recibí una devolución de 2.690.000, el impuesto que pagó esa utilidad de 30 millones al final fue de 1.059.000, ¿ya? 3.750.000 menos 2.690.000. Eso fue la carga tributaria total de esa utilidad por estar en este régimen. Y que si ustedes pueden ver acá en el ProPyme transparente es la misma. Al final, si tengo la misma utilidad y distribuyo todo, la tributación va a ser la misma al final. ¿Ven? El 1.059.000 que pagué yo como socio, como la empresa no pagó nada, lo asumo yo como socio y tengo que pagar ese monto. Y por otra parte, el semi-integrado, el que es de las grandes empresas, como les decía, tiene una carga tributaria más alta porque la empresa pagó 8.100.000, a mí me devolvieron 4.200.000, al final se pagó 3.800.000 por esa utilidad de 30 millones. Entonces ustedes dirán, da lo mismo el ProPyme general o ProPyme transparente. Aquí está la diferencia. Lo que le decía que los dueños tributan en base a retiros. Acá en el ProPyme general, eh, como el supuesto era distribuir todo, es solo un supuesto. Ustedes si quieren, si están en el ProPyme general, pudieron haber distribuido, no sé, 10 millones o 15 u otro monto. Entonces ahí hubiera sido una carga tributaria distinta. Entonces esa es la diferencia principal entre el ProPyme general y el transparente, en lo que tiene que ver en la tributación de los dueños, en que se puede decidir cuánto es lo que se va a distribuir. En este caso eran los 26.250, que era todo lo que yo tenía disponible. Por otra parte, el ProPyme transparente, yo no tengo esa facultad de poder decidir, sino que todo lo que gane la empresa yo tengo que tributar por eso. Entonces, no sé, si en vez de 30 fueran 60 millones, yo no puedo decir, no, de esos 60 quiero tributar por 20 nomás, porque no necesito más. Ahí no tengo esa opción. Entonces terminaría tributando por esos 60 con una tasa más alta y sería una carga tributaria mayor. Entonces, eso es como para que lo tengan en consideración en cuál régimen les conviene más estar
y sumando las cargas tributarias de la empresa y las de ustedes como dueños. ¿Ya? Sé que es un poquito enredado, pero quería así hacerlo con números más o menos que se pudieran entender y ver aquí cómo afecta tanto a la empresa como al dueño. Eh, Como les decía, también existen otros regímenes. Aquí este lo vamos a pasar un poquito más rápido porque es muy específico para cierto tipo de personas. Los del artículo, no sujeto al artículo 14, que son para organizaciones sin fines de lucro, como las cooperativas, las corporaciones, fundaciones, etcétera. Ellos están en este régimen y tienen que llevar contabilidad completa obligatoriamente. Luego también tenemos la renta presunta. Como el nombre lo dice, se presume una base aspecto de impuesto porque en el origen de de este régimen eran complicado determinar la base imponible real. Entonces, para las personas que realizan actividades agrícolas, de minería o de transporte terrestre, son los únicos que pueden acogerse a este tipo de régimen, el régimen de renta presunta. Tienen ciertos límites de capital, dependiendo de la actividad. Por ejemplo, de transporte son 10.000 UF, los agrícolas 18.000 UF y la actividad minera 34.000 UF. Y también tienen montos de ingresos anuales máximos. Si se exceden, no pueden acogerse a este régimen. Transporte 5.000 UF, agrícola 9.000 y minería 17.000 UF. Ya, esos son anuales. La empresa solo puede estar conformada por personas naturales y aquí es la determinación de la base imponible. En el caso de la actividad de transporte, va a ser un 10% del valor corriente del vehículo que tenga. Si tiene una flota de camiones, a esos camiones va a tener que sumar todo el valor corriente de todos ellos y calcularle un 10% y ese va a ser el impuesto de primera categoría que paga. En el caso de la actividad agrícola, va a tener que ser el 10% del avalúo fiscal del predio en el que realice la actividad. Y en el caso de los mineros, va a ser desde el 4 al 20% del precio internacional del cobre. ¿Ya? Esto igual está un poco en retirada, no hay muchas empresas que estén en renta presunta, son para esta actividad específica y ahí las personas tienen que evaluar si les conviene o no estar en ese o si no estar en régimen de los que ya les mencioné, del PROPYME o el régimen semi-integrado, ahí ellos determinan cuál les conviene más. Y por último, pero no menos importante, lo que hablamos un poquito la semana pasada, lo que es los regímenes de tributación simplificada para pequeños contribuyentes. ¿Ya? Aquí pagan un impuesto de primera categoría en carácter de único y sustitutivo. Y está orientado para solo las actividades que vamos a mencionar aquí. ¿Ya? Primero para pequeños mineros artesanales, la tasa de impuestos de primera categoría va del 1 al 4% dependiendo del precio internacional del cobre. También tenemos a los pequeños comerciantes que desarrollan su actividad en la vía pública y que venden sus productos a consumidores finales. Principalmente aquí están las personas que trabajan en las ferias. Aquí pagan un impuesto de primera categoría fijo de media UTM al año. Esto lo hacen en la municipalidad, tienen que ir a pedir la autorización allá y este impuesto va recaudado por la misma municipalidad. Luego tenemos a los suplementeros que pagan un 0,5% de sus ventas anuales y si venden otros productos, tienen que además pagarle un cuarto de UTM. Los suplementeros son estos kiosquitos que están en las calles, acá en el centro, por ejemplo, o en cualquier ciudad, que venden cigarros, revistas, dulces, bebidas. Ellos son los suplementeros. Y aquí quiero detenerme un poquito más, que podría ser el caso de que a algunos de ustedes les sirva, que son los propietarios de un pequeño taller artesanal u obrero.
Y aquí también incluye a las microempresas familiares, que como lo vimos en la charla pasada, hay que solicitarlo en la municipalidad que los califiquen como tal y podrían acogerse a este régimen simplificado. Aquí tienen que tener un capital efectivo que no exceda las 10 UTA, que son 8 millones prácticamente, y no tener más de 5 trabajadores. El impuesto de primera categoría que pagan estos contribuyentes es el monto mayor entre 2 UTM, que son 135.000 pesos, o el 1,5% de sus ingresos mensuales o un 3% en caso de que la fabricación de bienes no sea la actividad preponderante. ¿Ya? Aquí pueden echarle una mirada más a este régimen. Puede que les sirva a algunos si es que lo hacen desde su hogar, si es que están evaluando ser microempresa familiar. Este sería el régimen de tributación para efectos de impuesto a la renta. Como les comentaba en la charla de la semana pasada, también existe un régimen simplificado para IVA, que hay que cumplir algunos requisitos distintos, pero en resumidas cuentas, ese régimen simplificado de IVA les permite no emitir boletas al momento de sus ventas y pagan un IVA cada 3 meses también. Se calcula de forma trimestral. Y por último tenemos a los pescadores artesanales que estén en el registro que establece la Ley General de Pesca. ¿Ya? Este igual es súper específico, tienen sus propios requisitos de no tener más de 2 naves que no superen las 15 toneladas y pagan también medio TM, 1 o 2 UTM dependiendo del tonelaje de peces que pesquen. ¿Ya? Solo estas son las actividades que pueden acogerse al régimen de tributación simplificada. Es decir, la más general que les puede aplicar a ustedes podría ser taller artesanal obrero o si hay alguien que vende en la vía pública como pequeño comerciante. Si ustedes no se realizan otra actividad que no está dentro de estas, ustedes dicen yo soy pequeño, pero la ley le va a decir sí, usted es pequeño, pero no de los que pueden acogerse a este régimen de tributación simplificado. ¿Ya? Entonces es súper específico solo para estas actividades y que cumplan con los requisitos que establece para cada una. Los montos del capital y de las ventas, del número de trabajadores, que venda al consumidor final, etcétera. Aquí tenemos un resumen más o menos de lo que hablamos hoy. Tenemos el régimen general, el semi-integrado, que es para grandes empresas. El impuesto de primera categoría es de un 27%. Tienen contabilidad completa. Ahí no pueden escoger otro tipo de contabilidad. El ProPyme general, que teníamos que la tasa el año pasado era un 12,5, al día de hoy es 25, pero existe la posibilidad de que se apruebe este proyecto de ley donde quieren mantenerla en 12,5 para este año 2025. Eh, Aquí por defecto es contabilidad completa, pero ustedes pueden ejercer la opción de llevar contabilidad simplificada. Ahí si aún no inician actividades, si están realizando el trámite de inicio de actividades, al final le tienen que poner a escoger ahí contabilidad simplificada y los propietarios tributan en base a retiro o distribuciones, es decir, el monto que, la utilidad que genera la empresa, ustedes pueden decir cuánto eso van a distribuir. Como en el ejemplo, dijimos, la empresa genera 30 millones, voy a distribuir todo, pero ustedes si quieren pueden distribuir menos y ahí van a tener una carga tributaria menor. Luego el ProPyme transparente en el que la empresa no paga impuestos de primera categoría. Esto lleva en contabilidad simplificada, ahí no hay que hacer un trámite adicional, pero los propietarios tributan por la utilidad total que genera la empresa. Ahí no pueden decir cuánto es lo que quieren percibir, sino que, no sé, si le va súper bien, genera 100 millones, así poniéndolo bien exagerado, esos 100 millones van a tener que tributar el dueño. No puede decir, no, yo quiero 20 nomás, o quiero 10 o 5. Ahí no existe esa opción. Luego los no sujetos al artículo 14, que eran las organizaciones sin fines de lucro, pagan una tasa del 25% con contabilidad completa.
La renta presunta también pagan una tasa de un 25% y es la base en la que se determina en relación al valor comercial o al valor avalúo fiscal o a la cantidad de ventas que realice, dependiendo de la actividad, si era agrícola, minero o transporte. Y por último, la tributación simplificada, que vimos que podía ser una patente municipal o un PPM o dos UTM, dependiendo del tipo de actividad que realice. Aquí teníamos que las que más podría servirle a algunos acá presentes podría ser el pequeño taller artesanal, que también si son una microempresa familiar pueden acogerse a ese régimen. Aquí no es obligatorio que lleven contabilidad. Así que ese es como el resumen general. Si no pueden acogerse al régimen de tributación simplificada, lo recomendable es que escojan entre ProPyme general o ProPyme transparente. Ahí en el ejemplo pudimos ver que la diferencia entre los dos, al final veíamos que si distribuíamos toda la tributación era la misma. Entonces la ventaja del ProPyme general era que yo podía decidir cuánto distribuyo a mi dueño. No obstante, si elijo el ProPyme general, tengo que ejercer la opción de llevar contabilidad simplificada, que es un pasito más al momento de iniciar actividades. Bueno, acá está el código QR con nuestro portal de educación tributaria, donde van a poder ver el ejemplo que les di, ver con más detalle todos los requisitos para poder acogerse a cada régimen, también el paso a paso para iniciar actividades. Si quieren cambiarse de régimen, también pueden hacerlo. Recuerden que hasta el 30 de abril. Y acá tenemos nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y LinkedIn. Así que eso sería la presentación. Ahora, si alguien tiene alguna duda o consulta, puede levantar la mano y lo conversamos al tiro. Así que levanten la mano nomás si tienen alguna duda. ¿Nadie? ¿Quedó súper claro con eso? Vamos a mandar el examen. Hola, yo tengo una pregunta. Esto del régimen tributario, ¿uno necesita algún tipo de asesoría con un contador para ver cuál es lo que le conviene, ¿cierto? O lo que le acomoda, por así decirlo. Eh, ¿Y eso se no puede hacer necesario, cambio solo una vez? eh, se puede hacer cambio una vez y después hay que esperar 5 años si es que una vez realizaste ese cambio. Por ejemplo, si tú ya iniciaste actividades anteriormente y ahora quieres cambiarte hasta el 30 de abril, si quieres volver a cambiarte, van a tener que esperar 5 años más. Y lo del Gracias. contador, no necesariamente. Bueno, ahí cada uno ve, si quiere estar más seguro puede hacerlo, pero la idea de esta charla es como también que ustedes La persona conozcan que está estas opciones que tienen. Y está nuestro portal de educación. Les voy a dejar en el saber chat si el link para que con puedan los revisar vecinos de este material Lua también. o necesito Si alguien tiene otra consulta por ahí, eso. Y ahí todavía. Ya, güey, eso. Que parece que es Mónica que se escucha que está Entonces, hablando eso por otro lado. no sé, no creo, pero Dios dirá. No se pierde. Exacto, decirnos. Gracias. parece que hay alguien hablando ahí que está con el micrófono abierto. Ya. Ahí les dejé el link. Pueden darle un vistazo y evaluar ustedes cuál es el régimen que más les acomoda, pero lo principal es que si eligen uno de los ProPyme, si es el ProPyme general, tienen que ejercer la opción de llevar contabilidad completa, que sea simplificada, pero simplificada, porque la contabilidad completa ahí sí es prácticamente obligatorio que tengan que contratar a un contador porque es más compleja, son muchos libros que tienen que llevar y si alguna vez el Servicio de Impuesto Interno se lo exige y ustedes no los tienen, ahí ya es un cacho, ¿ya? Así que si van a hacer ProPyme en general, que sea con contabilidad simplificada.
No sé si hay otra consulta. Bueno, como para contextualizar un poco más, quizá no lo dije al principio, pero régimen tributario de primera categoría nos referimos al impuesto a la renta, que es este impuesto que se declara en el formulario 22 en abril de todos los años, ¿ya? Por las rentas que yo generé desde el 1 de enero al 31 de diciembre. No confundir esto con el IVA, que el IVA es el impuesto por las ventas que yo realizo todos los meses. El IVA lo declaro en el formulario 29 todos los meses. Si ustedes tienen actividades en primera categoría, tienen que declarar el formulario 29 todos los meses. Incluso si no tienen ningún movimiento, igual tienen que declararlo. Hay un formulario que se llama formulario 29 sin movimiento, ahí tienen que completarlo. En nuestro portal, en el link que les dejé, hay instructivos para declarar el formulario 29, el normal, por así decirlo, y también el sin movimiento. Es importante que lo hagan porque, o si no, son multas que les van a cobrar por no cumplir con esa obligación. Bueno, parece que no hay más preguntas. Evelyn, ¿estás por ahí? Bueno, sí, acá estoy. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por apoyar acá ya con su clase. Ya, y bueno, dejamos cordialmente invitada igual a las personas a los siguientes talleres que se van a realizar. Ya. Ahora viene cómo iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y también cómo llevar la contabilidad simplificada. Ya. Algo que usted hablaba igual hace poquito del tema de la contabilidad y eso. Sí, Evelyn, sobre eso tenemos agendado para el viernes que va a ser presencial. No sé la dirección y es importante que Sí, vayan a lo menos 20 personas también para buenísimo. que poder cumplir con nuestros Y requerimientos. nosotros vamos a reforzar el tema de la convocatoria, ¿ya? Sí, por favor. Esto se va a realizar, bueno, el día 7, ¿cierto? De febrero. Sí, el viernes necesitamos la dirección y que Ya. vayan a lo menos Blanco 20 personas. Encalada 131, ¿ya? Bueno, igual a cada correo va a llegar ahí la información, ¿ya? A las personas que estén participando, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Evelyn, y gracias a todos los presentes por la atención el día de hoy. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego.